¿Cómo cubrirse con la protección de Dios? ¿Cómo aprovechar la protección de Dios en nuestra vida? Hoy vamos a hablar acerca del Salmo 91 y vamos a hacer una serie de mensajes sobre la protección de Dios y cómo utilizarla en nuestra vida. Quédese conmigo en Agentes de Cambio. Hola, mi nombre es Álvaro Peralta y estamos en Agentes de Cambio y es una bendición de verdad de Dios estar con ustedes en este tiempo y vamos a hablar acerca de la bendición de Dios, de la protección de Dios y de cómo aprovecharla, cómo tomarla sobre nuestra vida, cómo usar la bendición de Dios, cómo estar bajo la protección de Dios todos los días. Y vamos a usar el Salmo 91 como base. El Salmo 91 es el Salmo de la protección de Dios y vamos a leer todo el Salmo. Poco a poco lo vamos a ir dividiendo en diferentes fases. Hoy estamos transmitiendo o estamos grabando más bien desde la ciudad de Cartago, en Orosi. Vamos a ver algunas tomas de donde estamos en este momento. Estamos descansando unos días, recuperando fuerzas, gracias a Dios que nos ha dado su bendición para poder tomar este tiempo, y estamos retomando el ministerio con ansias, con ganas. Todos los cambios que han habido en estos últimos días, últimos meses, los vamos a ir contando con ustedes. Son cosas maravillosas, buenas. Victoria está aquí conmigo también y la idea es poco a poco poder enseñar las cosas que Dios nos ha traído a nuestro corazón, lo que nos ha venido dando, lo que nos ha venido enseñando en nuestra propia vida, en beneficio de ustedes también, para que ustedes sean bendecidos. Salmo 91, versículo 1 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta primera parte del Salmo 91 nos habla de habitar al abrigo y morar bajo la sombra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El abrigo del Altísimo tiene que ver con la protección de Dios. El abrigo protege del frío, el abrigo protege de las inclemencias del tiempo. Esa palabra abrigo literalmente significa refugio, un lugar de refugio donde nosotros nos refugiamos de las cosas difíciles de la vida, nos refugiamos de las inclemencias del clima, nos refugiamos de los ataques de los enemigos. Es algo así como cuando en una guerra hay un refugio antibombas, ¿verdad? La gente usa el refugio antibombas cuando hay una amenaza de que su ciudad va a ser bombardeada. Tenemos casos de refugios contra tornados, contra huracanes, y todas estas cosas hablan de ese abrigo que Dios nos provee. El abrigo de Dios es a donde nosotros habitamos, y morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra habla también no solamente de cobertura, sino que habla también de estar en la presencia, en el seno, en el hogar de Dios. Entonces el abrigo habla mucho de cobertura, de protección, de refugio. La sombra habla de cercanía, de intimidad, donde estamos protegidos. Entonces dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ahí hay dos elementos que son de relación y que están del lado nuestro en cuanto a la responsabilidad de buscarlos. Uno es habitar y el otro es morar. Es decir, la habitación es a donde yo vivo. La morada es a donde, la habitación, perdón, y la morada es a donde yo vivo, a donde yo permanezco. La habitación es a donde yo vivo, el lugar, la morada es a donde yo permanezco. Entonces, es nuestra responsabilidad habitar y permanecer en la presencia de Dios, bajo la cobertura de Dios. Y esto es muy importante porque entonces muchas veces el creyente busca que Dios le proteja, busca que Dios le bendiga, busca que Dios le beneficie, pero no está haciendo su parte de habitar y de morar, de mantenerse y de permanecer en la presencia de Dios, donde hay protección. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, esperanza mía y castillo mío. Él es mi esperanza, Él es mi lugar de refugio, el castillo. Entonces, pero el punto es, tenemos que permanecer. Y vamos a hablar de 4 elementos de la protección de Dios que están contenidos en este Salmo 91. Uno es la palabra de Dios, el otro es la sangre de Cristo, el otro es los ángeles y el otro es el nombre de Jesús. 4 elementos de la protección de Dios y cómo usarlos, cómo aplicarlos en nuestra vida. Pero entonces, para adelantar o para terminar con esta primera parte, habitar, morar, permanecer, esa es nuestra responsabilidad. Tenemos nosotros. Entonces, muchos creyentes buscan que Dios los bendiga, que Dios los proteja, que Dios cubra sus necesidades, pero no se mantienen habitando
morando, permaneciendo en la presencia de Dios. Y ahí está la clave. Entonces, ¿por qué es necesario permanecer? ¿Por qué es necesario habitar? Porque si yo me salgo de la presencia de Dios, me expongo, quedo expuesto a los ataques del enemigo. Si yo me salgo del refugio, por ejemplo, en un refugio, cuando hay un tornado, principalmente en los países que hay lugares muy planos, muy llanos, como en Estados Unidos, en la mitad, en el centro de Estados Unidos, o en otros países a donde hay grandes llanuras, grandes planicies, hay tornados. Si en medio de un tornado que va a pasar por la región donde yo estoy, salgo del refugio subterráneo que me protege del viento, salgo del refugio, quedo expuesto al viento, a los elementos, y puedo ser golpeado, puedo ser dañado. De la misma forma, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo tengo que vivir y permanecer en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a guiar, Dios me va a dirigir, Dios me va a alertar del mal. Dios, dice la palabra del Señor, que Él nos va el Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que han de venir, las cosas que van a pasar, las cosas que van a suceder más adelante. Entonces, si nosotros sabemos lo que viene, podemos tomar las precauciones. Dice que el justo ve el mal y se aleja. El insensato, ¿qué hace? Sigue caminando y se golpea contra el mal o tiene un problema con el mal. Entonces, ¿cuál es el punto? Habitar, permanecer, habitar, morar, vivir y estar en la presencia de Dios permanentemente, donde Dios nos habla, donde Dios nos dirige, donde Dios nos cubre, nos protege. Ese es nuestro refugio. Pero no tenemos que verlo como un lugar, tenemos que verlo como una relación. No tenemos que verlo como un lugar físico, sino que verlo como una relación donde estamos permanentemente en la presencia de Dios, dentro de Jesucristo, dentro de Dios. Jesús dice, entonces conocerán que yo soy el Padre y el Padre en mí y yo en ustedes. O sea, todos estamos uno, pero esa unidad requiere relación. Esa parte está del lado nuestro. Buscar a Dios todos los días, hablar, orar con Dios todos los días, tener una relación fluida con Dios, tener sensibilidad al Espíritu Santo cuando nos habla del peligro, de las cosas que vienen, cómo protegernos, cómo evitarlo. Normalmente Dios hace, para cuando hay peligro, cuando hay un ataque, hace 3 cosas diferentes. A través de la Biblia lo vemos. Lo que hace es que avisa, previene, también lo que hace es que protege en el momento del ataque, y también lo que hace es que evita que el ataque suceda. Entonces a veces previene para que uno salga, protege cuando no hay forma de salir. Por ejemplo, en el caso de Job le previene, salga, ¿verdad? Pero en el caso en algunos otros casos, Dios pelea por nosotros cuando el ataque viene. Por ejemplo, en el caso de Josafat, pelea contra los ejércitos de Moab y de Seir. Y en otros casos, simplemente evita que el mal venga sobre las personas o sobre las ciudades. Entonces, estas son pero para poder tener acceso a ese tipo de cobertura, a ese tipo de refugio, a ese tipo de protección, es necesario tener una relación, una comunicación con Dios fluida y constante. Así que le invito a desarrollar esa relación con Dios. Realmente el Espíritu Santo está en nosotros para bendecirnos, para hablarnos, para dirigirnos, pero es nuestra responsabilidad acercarnos y es nuestra responsabilidad tener esa relación con Dios. Que Dios los bendiga y espere los próximos mensajes. No se desconecte de Agentes de Cambio. Los amamos y nos vemos muy pronto.